Esa mañana en Bogotá, el destino de Colombia ya estaba escrito, pero todavía respiraba. Un hombre caminaba entre oficinas y tranvías como cualquiera, con el traje bien puesto y la mirada encendida. Nadie veía la cuenta regresiva sobre su cabeza. Nadie imaginaba que, en menos de medio siglo, su nombre iba a convertirse en un grito, en una herida abierta, en una palabra que partiría al país en dos. Y lo más inquietante, antes de que lo mataran, Jorge Eliezer Gaitán ya había vivido varias vidas, como si supiera que el tiempo no le alcanzaba. Nació el 23 de enero de 1903 en Bogotá, en una Colombia donde la pobreza no era una circunstancia, era un destino heredado. Su familia no pertenecía a los salones elegantes ni a los apellidos que mandaban. Su madre, Manuela Ayala, era una mujer de carácter duro, lectora, obstinada, de esas que no aceptan que el mundo venga con instrucciones para obedecer. Su padre, Eliezer Gaitán, era maestro y librero, un hombre que conocía el valor de las palabras aunque el país estuviera gobernado por quienes preferían el silencio de los de abajo. En esa casa, la educación no era un lujo, era un arma. El niño creció viendo la ciudad desde el lado donde el barro se pega a los zapatos. Bogotá era fría, desigual, y la política era un club cerrado. Pero Gaitán aprendió temprano algo que lo marcaría para siempre. La humillación no solo duele, también organiza. La gente pobre no solo sufre, también recuerda, y cuando recuerda, puede volverse peligrosa. En la escuela, su inteligencia no pasaba desapercibida. Tenía una memoria rápida, una facilidad para hablar que parecía natural, pero que en realidad era hambre. Hambre de ser escuchado. En un país que no escuchaba a los suyos, mientras otros niños repetían lecciones, él discutía. Mientras otros aceptaban, él preguntaba, ¿por qué? Ese por qué lo iba a llevar directo al choque con el sistema. Entró a estudiar Derecho en la Universidad Nacional. Allí, el joven Gaitán no se limitó a aprender códigos. Empezó a entender el mecanismo real del poder. La ley, descubrió, podía ser justicia, o podía ser una máscara. Y en Colombia, demasiadas veces era máscara. En los pasillos universitarios se respiraba inconformidad, pero también miedo. El miedo a desafiar a los dueños del país. Gaitán, en cambio, parecía alimentarse de ese riesgo. Su voz se volvió más firme, su estilo más directo, su presencia más difícil de ignorar. A los 20 años ya era un orador que incomodaba. No hablaba como los políticos de siempre, con frases elegantes y vacías. Hablaba como alguien que había visto la pobreza de cerca y no la trataba como un tema, sino como una acusación. En sus discursos empezaba a aparecer una idea que lo perseguiría toda la vida. Colombia no era una sola nación, eran dos, una minoría con privilegios y una mayoría sin nada. Y esa fractura no era un accidente, era un diseño. En 1924 se graduó como abogado, pero su ambición no era el despacho ni la comodidad. Quería el escenario donde se decide el destino de millones, y lo quería rápido, como si intuyera que el reloj corría en su contra. En esos años, el país vivía tensiones profundas. El Partido Conservador dominaba el poder desde hacía décadas, y el Partido Liberal intentaba reorganizarse, pero muchas veces parecía más preocupado por negociar con la élite que por representar a la gente común. Gaitán miraba ese panorama y veía una oportunidad y una trampa. Su primer gran salto fue hacia la política, pero no como un invitado obediente, entró como un intruso. Se vinculó al liberalismo, sí, pero con una actitud que ya anunciaba conflicto. No venía a pedir permiso, venía a disputar el alma del partido, y con ella, el futuro del país. En 1926 viajó a Italia para continuar estudios. Roma no era solo una ciudad, era un laboratorio político. Europa estaba convulsionada, y el fascismo de Benito Mussolini avanzaba con una estética de masas, disciplina y propaganda que impresionaba a muchos. Gaitán observó con atención, no como admirador ciego, sino como estudiante de un fenómeno. ¿Cómo se moviliza a un pueblo? ¿Cómo se construye un liderazgo? ¿Cómo se convierte la política en emoción colectiva? Allí obtuvo su doctorado en jurisprudencia, pero lo más importante que se llevó no fue un título. Fue la certeza de que las multitudes podían ser despertadas, para bien o para mal, y que quien dominara el lenguaje del pueblo dominaría el país. Regresó a Colombia con una mezcla peligrosa: formación académica, experiencia internacional y una intuición feroz para leer el resentimiento social. Empezó a ejercer como profesor, como abogado, como figura pública.
Y entonces llegó el episodio que lo catapultó a la historia. La masacre de las bananeras. En 1928, en la zona bananera del Magdalena, miles de trabajadores de la United Fruit Company se declararon en huelga. Pedían lo mínimo: pago justo, condiciones humanas, reconocimiento. La respuesta fue brutal. El Estado envió tropas. En la noche, en medio de la tensión, se disparó contra la multitud. Los números exactos se volvieron disputa, niebla, propaganda. El gobierno habló de decenas, la memoria popular habló de cientos, incluso de más. Pero lo que nadie pudo negar fue la imagen. Cuerpos en el suelo, sangre en la plaza, familias rotas. Colombia había mostrado su rostro más crudo. Cuando los pobres se organizan, el poder responde con plomo. Gaitán tomó ese hecho como una misión. En el Congreso, convirtió la tragedia en un juicio público. No hablaba como un parlamentario, hablaba como un fiscal del pueblo. Señaló responsables, denunció la complicidad del gobierno, expuso la relación entre intereses extranjeros y represión interna. Sus intervenciones fueron un terremoto. En un país acostumbrado a que las masacres se enterraran con silencio, él las sacó a la luz con nombres y fechas, con indignación y detalle, y lo hizo con una teatralidad que no era espectáculo, era estrategia. Sabía que, para vencer a la maquinaria del poder, no bastaba con tener razón, había que encender a la gente. Ahí nació el Gaitán que Colombia ya no podría olvidar. El tribuno, el hombre que hablaba y parecía que la multitud respiraba al mismo ritmo, el político que no pedía aplausos, los arrancaba. Y al mismo tiempo, ahí se selló su condena. La élite empezó a verlo como una amenaza real, no un joven brillante, no un liberal más. Una amenaza, porque Gaitán no solo denunciaba, también organizaba. Su discurso empezó a dividir el mundo en dos campos morales: el país nacional, la mayoría trabajadora, y el país político, la minoría que se repartía el Estado como botín. Esa idea era dinamita. No era una crítica técnica, era una acusación existencial. Les estaba diciendo a millones: no es que ustedes sean pobres por mala suerte, es que los han mantenido pobres. Y cuando un líder logra que la gente entienda su miseria como injusticia, el poder tiembla. En 1930, el liberalismo llegó al gobierno tras décadas de hegemonía conservadora. Para muchos, era el inicio de una nueva era. Para Gaitán, era apenas el comienzo de una pelea más difícil. La pelea dentro de su propio bando. Porque el liberalismo gobernante tenía dos caras: una popular, que hablaba de reformas, y otra, oligárquica, que temía tocar demasiado los privilegios. Gaitán se movía entre esas tensiones como un cuchillo. Su carrera avanzó. Fue representante, figura nacional, un nombre que ya no cabía en los márgenes. Pero su temperamento no era el del político que se acomoda, era el del hombre que presiona, que exige, que incomoda. Y eso le ganaba enemigos incluso entre los suyos. Lo acusaban de demagogo, de agitador, de peligroso. Él respondía con más fuerza, como si cada ataque confirmara que iba por el camino correcto. En 1933 dio un giro que sorprendió a muchos. Rompió con el Partido Liberal y fundó la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, la UNIR. No era un capricho, era una declaración de guerra a la tibieza. Quería un movimiento que no negociara el hambre, que no pidiera permiso para hablar de justicia social. La UNIR buscaba canalizar a obreros, campesinos, sectores urbanos pobres. Era un intento de construir una alternativa popular en un país donde la política estaba diseñada para que el pueblo votara, pero no mandara. Ese paso lo puso contra la pared, porque ahora no solo enfrentaba a los conservadores y a la élite económica, también desafiaba a la dirigencia liberal, que lo veía como un competidor interno capaz de arrebatarles la base social. El conflicto ya no era solo ideológico, era personal, era de poder. Y en política, cuando alguien amenaza el control de las masas, se convierte en objetivo. Pero Gaitán tenía algo que sus adversarios no podían fabricar: conexión. No hablaba sobre el pueblo, hablaba desde el pueblo. Su lenguaje era directo, cargado de imágenes, de indignación, de promesas. Y su presencia crecía como una ola. Sin embargo, la UNIR no logró consolidarse como fuerza dominante. La maquinaria tradicional era pesada, los recursos escasos, las alianzas difíciles. Y Gaitán, pragmático cuando era necesario, entendió que para llegar al centro del poder debía volver al gran escenario. Regresó al Partido Liberal en 1935. Para algunos fue una rendición. Para él, fue una maniobra. Entrar de nuevo al corazón del monstruo para disputarlo desde adentro.
El reloj seguía corriendo. No lo decía en voz alta, pero su vida parecía marcada por una urgencia constante, como si supiera que no tendría décadas para construir su proyecto, como si cada discurso fuera una batalla que no podía postergar. En esos años, su figura se volvió más compleja. No era solo el denunciante de la masacre, era un político con ambición de gobierno, y eso exigía algo más que rabia. Exigía estructura, estrategia, disciplina. Empezó a construir un movimiento gaitanista dentro del liberalismo, una corriente que no se conformaba con ser ala izquierda decorativa. Quería el control del partido, quería la candidatura presidencial. Quería, en última instancia, reescribir el contrato social de Colombia, y mientras su nombre crecía en las calles, también crecía el miedo en los clubes, en los ministerios, en las redacciones, porque había algo que los poderosos entendían perfectamente. Gaitán no era un hombre que buscara un puesto. Era un hombre que buscaba cambiar quién tenía derecho a mandar. La tensión estaba sembrada. El país se estaba partiendo por dentro. Y en el centro de esa grieta avanzaba un abogado bogotano, hijo de maestros, con voz de trueno y una idea fija. Que la historia de 1960 Colombia no tenía por qué terminar como empezó. Pero para lograrlo, tendría que enfrentarse no solo a sus enemigos declarados, sino a la maquinaria invisible que siempre había decidido quién podía soñar y quién debía callar. En 1936, cuando el Estado le entregó a Jorge Eliezer Gaitán un cargo que olía a poder real, muchos pensaron que por fin lo habían domesticado, que el tribuno de las plazas, el acusador de la masacre, el hombre que hablaba como si estuviera incendiando el aire, iba a entrar al gobierno y aprender el idioma de los pasillos, el de la prudencia, el de la firma silenciosa, el de la negociación sin testigos. Pero Gaitán no entró a la casa del poder para sentarse, entró para mover los muebles, y en Colombia, mover los muebles es declarar una guerra. El país vivía la llamada Revolución en Marcha, de Alfonso López Pumarejo, un intento de modernizar instituciones, tocar la tierra, abrir la educación, reconocer derechos laborales. En el papel sonaba a futuro. En la realidad, cada reforma era un alambre tensado entre dos fuerzas: la esperanza popular y el pánico de los dueños de siempre. Y en medio de ese alambre, Gaitán caminaba como si no tuviera vértigo. Fue alcalde de Bogotá en 1936. La ciudad era un cuerpo desigual. Barrios enteros sin servicios, calles donde el barro era rutina, y al mismo tiempo, vitrinas donde la élite se miraba a sí misma como si el resto no existiera. Gaitán llegó con una idea peligrosa: que el orden no era solo policía y castigo, sino dignidad. Impulsó medidas de higiene, control de precios, regulación del transporte, disciplina administrativa. Quiso una ciudad que funcionara para los de abajo, no solo para los de arriba. Y ahí apareció el primer choque frontal con la buena sociedad, cuando intentó imponer normas sobre el uso del espacio público y la conducta urbana. Lo acusaron de autoritario, de moralista, de querer uniformar la vida. Lo que en el fondo les dolía era otra cosa: que un hombre salido de la calle se atreviera a decirle a Bogotá cómo debía comportarse. Su alcaldía fue breve, atravesada por resistencias, intrigas y el viejo deporte nacional de sabotear al que intenta cambiar algo. Pero incluso en esa brevedad dejó una señal. Gaitán no era un agitador sin método. Tenía obsesión por la administración, por el detalle, por la eficacia. No solo sabía gritar, sabía gobernar. Y eso lo volvía más peligroso. En 1940 llegó a un cargo aún más sensible: ministro de Educación. Ahí, el conflicto ya no era con una junta de notables bogotanos, sino con la estructura cultural del país. Porque educar no era repartir cuadernos, era disputar el sentido común. Gaitán impulsó campañas de alfabetización, defendió la escuela pública, habló de cultura como derecho y no como adorno. Quería que el Estado entrara donde antes solo entraba la resignación. Y cada vez que pronunciaba la palabra pueblo en un despacho ministerial, se sentía como una provocación. Pero el verdadero campo de batalla no estaba solo en los decretos, estaba en el Partido Liberal, que para entonces era un animal enorme, lleno de corrientes, ambiciones y miedos. Gaitán había vuelto al liberalismo para conquistarlo, y esa conquista no se hacía con discursos bonitos, se hacía con organización. Empezó a tejer una red de comités, simpatizantes, líderes barriales, sindicatos, estudiantes. Su movimiento ya no era una emoción, era una maquinaria popular. Y eso encendió alarmas, porque dentro del liberalismo había quienes querían reformas,
siempre que no alteraran el equilibrio social. Y Gaitán no hablaba de equilibrio, hablaba de ruptura. Su idea del país nacional contra el país político no era una metáfora, era una acusación directa a la clase dirigente, incluida la liberal. Les estaba diciendo, ustedes también son parte del problema, y nadie perdona eso. En 1942, el liberalismo eligió como presidente a Alfonso López Pumarejo por segunda vez. El partido se fracturó, la oposición conservadora olía sangre, y dentro del liberalismo, los sectores más tradicionales empezaron a ver a Gaitán como un incendio que podía quemarlos a todos. Él, en cambio, veía una oportunidad histórica. Si el partido se debilitaba, el pueblo podía tomarlo. Entonces llegó 1946, el año que se siente como una puerta que se cierra con violencia. El liberalismo, dividido, presentó dos candidaturas, la oficial, con Gabriel Turbay, y la de Gaitán, que no aceptó ser segundo de nadie. La derecha conservadora, unificada, llevó a Mariano Ospina Pérez. El resultado fue una tragedia política con números fríos y consecuencias calientes. Los liberales, siendo mayoría, perdieron por su propia división. Ospina ganó. Y con ese triunfo, el país entró en una zona oscura donde la violencia dejó de ser amenaza y se volvió método. Para Gaitán, esa derrota no fue el final, fue el disparo de salida. Porque ahora tenía algo que antes no tenía. Una explicación perfecta para el dolor popular. Nos arrebataron el gobierno, podía decir. Porque los de arriba prefirieron pelear entre ellos antes que escuchar a los de abajo. Y la gente lo entendía sin necesidad de teoría. En los campos empezaron a circular historias de persecución política, de policías y bandas armadas atacando a liberales, de casas quemadas, de familias huyendo. La violencia partidista crecía como una fiebre. Y en esa fiebre, la voz de Gaitán se volvió medicina y gasolina al mismo tiempo. En 1947, el liberalismo ganó las elecciones legislativas, fue una señal contundente. El país urbano, y buena parte del rural, estaban girando hacia el gaitanismo. Ese mismo año, Gaitán fue elegido jefe único del Partido Liberal. No era un título decorativo, era el control formal de una fuerza que podía volver al poder en 1950. Y ahí apareció el verdadero reloj. El tiempo. Porque si Gaitán quería llegar a la presidencia, tenía una ventana corta. La violencia estaba escalando. El gobierno conservador intentaba mostrarse conciliador, pero en muchas regiones el Estado parecía actuar con parcialidad. Cada muerto liberal era un voto convertido en rabia. Cada ataque era un argumento para quienes decían que la democracia era una farsa. Y Gaitán lo sabía. Si el país se incendiaba del todo antes de 1950, su proyecto podía quedar sepultado bajo el caos. Tenía que contener la furia sin apagarla. Tenía que canalizarla. Tenía que llegar a la presidencia antes de que Colombia se rompiera de manera irreversible. En ese clima, Gaitán organizó uno de los actos más impresionantes de la historia política colombiana. La Marcha del Silencio, el 7 de febrero de 1948. Imaginen la escena. Bogotá, fría, tensa, con rumores de violencia en cada esquina. Y de pronto, una multitud inmensa, decenas de miles, avanzando sin gritar, sin cantar, sin consignas, solo pasos, solo rostros. Solo un silencio que pesaba más que cualquier discurso. Era una imagen casi insoportable. El pueblo, callado, mostrando que podía disciplinarse, que podía ser ordenado, que no era la turba irracional que describían los periódicos de la élite. Era un mensaje directo al gobierno. No somos bárbaros, somos víctimas, y estamos aquí. Cuando Gaitán habló al final, su voz no fue la del agitador que pide sangre, fue la del líder que exige responsabilidad. Pronunció palabras que sonaban como ultimátum moral. Pidió que cesara la violencia, que el Estado protegiera a todos, que no se siguiera asesinando por colores políticos. Pero debajo de esa calma había una amenaza implícita, y el poder la entendió. Si el Estado no respondía, la calle iba a responder sola. Y mientras tanto, en los salones donde se decide lo indecible, crecía otra idea, que Gaitán ya no era solo un candidato, era un destino. Y los destinos, para quienes temen perderlo todo, se vuelven intolerables. Abril de 1948 llegó con una coincidencia explosiva. Bogotá sería sede de la Nuece Conferencia Panamericana, un evento diplomático que atraía a delegaciones de todo el continente y a la mirada de Estados Unidos en plena Guerra Fría. La ciudad se llenó de trajes, banderas, escoltas,
periodistas. En ese escenario internacional, Colombia quería mostrarse estable, civilizada, confiable, pero por debajo del maquillaje, el país estaba lleno de pólvora. Gaitán, como jefe liberal y candidato natural para 1950, era el centro gravitacional de la política nacional. Su oficina en el edificio Agustín Nieto, en la carrera séptima, se había convertido en un lugar de peregrinación. Gente humilde que buscaba ayuda, líderes que pedían orientación, políticos que querían acercarse al sol. Él atendía, escuchaba, prometía, organizaba, y cada día que pasaba, su figura crecía más, demasiado. El 9 de abril de 1948, Bogotá amaneció como cualquier otra mañana, pero con un nervio invisible en el aire. Gaitán tenía citas, reuniones, planes. Había almorzado con amigos y colaboradores. Tenía la agenda llena, como si el futuro estuviera apretado en horas. Y entonces, a la 1 de la tarde, al salir de su oficina, el tiempo se partió. 3 disparos, secos, cercanos, brutales. El cuerpo de Gaitán cayó en plena calle, en el corazón de la capital, a plena luz del día. La escena fue instantáneamente irreal. Gente corriendo, gritos, sangre en el pavimento, el traje oscuro manchado, el líder más popular del país desplomado como si la historia hubiera decidido borrarlo con plomo. Lo llevaron a una clínica cercana, pero la herida era mortal. En minutos, Colombia perdió al hombre que millones veían como su única salida. Y ahí vino el giro más aterrador. La muerte no cerró el conflicto. Lo abrió como una compuerta. El presunto asesino, Juan Roa Sierra, fue capturado por la multitud. No hubo juicio, no hubo interrogatorio, no hubo verdad procesal. Hubo furia. Lo lincharon. Su cuerpo fue arrastrado por las calles como un símbolo salvaje de una sociedad que acababa de perder el último freno, y con ese linchamiento también se perdió algo más. La posibilidad inmediata de saber con certeza quién estaba detrás, si había manos ocultas, si fue un acto aislado o una pieza de un engranaje mayor. La confusión se volvió combustible. Bogotá estalló. El Bogotazo no fue una protesta, fue una erupción. Tiendas saqueadas, tranvías incendiados, edificios ardiendo, disparos en las esquinas, humo cubriendo la ciudad como una niebla de guerra. La capital, que horas antes quería mostrarse al continente como sede diplomática, se convirtió en un infierno visible desde cualquier colina. La gente buscaba armas, buscaba culpables, buscaba sentido, y no lo encontraba. En medio del caos, el Partido Liberal quedó sin su eje. Los líderes intentaron controlar a las masas, pero ¿cómo se controla a un pueblo que siente que le acaban de robar el futuro con una pistola? El gobierno conservador respondió con fuerza. El orden se impuso a tiros en muchos lugares, y la violencia, que ya venía creciendo, se multiplicó como si la muerte de Gaitán hubiera sido la señal que muchos esperaban para desatar lo peor. Esa tarde, mientras ardían calles y se rompían vitrinas, no solo se quemaban edificios, se quemaba una posibilidad histórica. La de una transición política encabezada por un líder popular dentro de la institucionalidad. La cuenta regresiva que parecía invisible desde la infancia de Gaitán se había cumplido en el lugar más público posible, frente a todos, como un mensaje. Aquí, cuando el pueblo se acerca demasiado al poder, el país tiembla, y alguien aprieta el gatillo. Y sin embargo, incluso en la muerte, Gaitán seguía siendo conflicto, porque su ausencia no trajo calma. Trajo un vacío tan grande que Colombia intentó llenarlo con rabia. Y esa rabia, ya sin conductor, empezó a buscar caminos propios, a veces heroicos, a veces monstruosos. El hombre que había prometido encauzar la indignación hacia un cambio político había desaparecido en el peor momento, justo cuando el país necesitaba una voz que ordenara el dolor. La noche del 9 de abril cayó sobre una Bogotá en llamas, y en algún lugar, entre el humo y los disparos, se instaló una certeza fría. El tiempo de Gaitán se había acabado. Pero el tiempo de Colombia, ese tiempo largo de violencia y fractura, apenas estaba comenzando. Si alguien te dijera que el mayor logro de Jorge Eliezer Gaitán ocurrió cuando ya no podía hablar, pensarías que es una metáfora. Pero no. Su obra más grande, la más devastadora, fue un país que se movió solo, sin su voz, como un cuerpo al que le arrancaron el corazón. Y aún así, siguió corriendo, directo hacia el abismo. La tarde del 9 de abril no terminó cuando se apagaron algunos incendios, apenas empezó. Porque el Bogotazo no fue un episodio. Fue una grieta. Y una grieta, cuando se abre en el centro de una nación,
no se cierra con discursos ni con decretos. Se llena con miedo, con venganza, con rumores que se vuelven órdenes. En las horas siguientes al asesinato, Bogotá se convirtió en un mapa de humo. El tranvía, símbolo de modernidad, ardía como una antorcha larga en la séptima. Las vitrinas estallaban como si el vidrio fuera hielo. Los disparos no sonaban como defensa, sonaban como permiso. Y en medio de esa ciudad rota, la pregunta más peligrosa empezó a circular de boca en boca. ¿Y ahora quién manda? Gaitán había construido algo que no era solo un liderazgo, era una disciplina emocional. Había enseñado a la multitud a marchar en silencio, a contenerse, a convertir la rabia en fuerza política, y de pronto, esa multitud quedó sin director. Lo que antes era energía canalizada, se volvió corriente suelta. La gente buscaba armas en comisarías, en ferreterías, en cualquier lugar donde hubiera metal que pudiera disparar. Otros buscaban culpables, conservadores, policías, oligarcas, extranjeros, cualquiera que encajara en el molde del enemigo, y el enemigo, en una ciudad en llamas, siempre parece estar a la vuelta de la esquina. En los edificios del poder, la reacción fue igual de brutal, solo que con uniforme. El gobierno conservador, con Mariano Ospina Pérez al frente, entendió el mensaje. El Estado estaba a punto de perder el control de 1900, la capital ante los ojos del continente, justo cuando Bogotá era sede de la Conferencia Panamericana. La ironía era cruel. Mientras diplomáticos hablaban de unidad hemisférica, la ciudad anfitriona se desangraba. La respuesta fue fuerza, toque de queda, represión y una urgencia desesperada por recuperar la calle. Pero recuperar la calle no significaba curar la herida. Significaba taparla con plomo, y ahí aparece el primer giro que pocos ven venir. La muerte de Gaitán no solo debilitó al liberalismo, también lo dejó sin brújula moral, porque el gaitanismo no era un simple sector del partido, era el motor. Sin él, el Partido Liberal quedó como una máquina enorme sin conductor, con piezas que chocaban entre sí. Algunos dirigentes intentaron negociar, otros intentaron capitalizar el caos, otros simplemente se escondieron. La base popular, en cambio, sintió que la institucionalidad, esa palabra que Gaitán había defendido como camino, acababa de traicionarla en plena calle. Y cuando un pueblo cree que la vía legal está cerrada, empieza a buscar puertas en la oscuridad. En los días siguientes, el país entero empezó a oler a pólvora vieja. En regiones donde ya había persecución, el asesinato fue interpretado como señal. Si pudieron matar al hombre más protegido por el amor popular, podían matar a cualquiera. En pueblos liberales, la gente se armó por miedo. En pueblos conservadores, se armó por miedo al miedo del otro. Y así, como una reacción en cadena, el conflicto partidista se transformó en algo más profundo. Una guerra social disfrazada de colores políticos, la violencia que venía creciendo desde 1946 se aceleró como si el tiempo se hubiera roto. En muchas zonas rurales, la policía y autoridades locales fueron acusadas de actuar con parcialidad. En otras, grupos armados irregulares empezaron a imponer su propia ley. La palabra chulavitas, policías conservadores temidos en varias regiones, se volvió un susurro que helaba la sangre. Y del lado liberal aparecieron autodefensas, cuadrillas, hombres que decían proteger a los suyos y terminaban aprendiendo a vivir de la guerra. El país se llenó de caminos donde viajar era una ruleta, de noches donde el silencio no era paz, sino espera. Y sin embargo, incluso en ese caos, Gaitán seguía trabajando, no con decretos, no con discursos, sino con su ausencia convertida en mito. Su nombre empezó a funcionar como contraseña. Para unos era mártir, para otros era amenaza, para muchos era la prueba de que el sistema no se reformaba, se derribaba. La frase país nacional contra país político dejó de ser un concepto y se volvió una herida abierta, porque ahora el país nacional tenía un cadáver como argumento. La imagen del cuerpo de Gaitán, el traje oscuro, la caída en plena carrera séptima, la sangre en el pavimento, se convirtió en una postal mental que Colombia no pudo olvidar. Y esa postal hizo algo extraño. Unificó emociones opuestas. Unificó el dolor de los humildes con el pánico de las élites. Unificó la rabia con el miedo. Y cuando una sociedad entera comparte una emoción, aunque sea por razones distintas, el resultado puede ser explosivo. En ese clima, la pregunta por el asesino se volvió más grande que el asesino. Juan Roa Sierra había sido linchado, y con él se había linchado la posibilidad de una verdad inmediata. ¿Fue un fanático solitario? ¿Fue manipulado? ¿Hubo conspiración? ¿Participaron sectores del poder? ¿Hubo intereses extranjeros?
Las versiones crecieron como hongos en la humedad. Cada quien eligió la que mejor encajaba con su odio. Y esa incertidumbre fue un arma perfecta, porque la duda permite culpar a cualquiera. La duda es gasolina. Mientras tanto, el liberalismo intentó reorganizarse, pero ya no era el mismo. Sin Gaitán, el partido perdió el puente con la calle. Y la calle, sin Gaitán, perdió el freno que convertía la indignación en estrategia. Lo que él había logrado, hacer que los de abajo se sintieran parte de una nación con derechos, quedó suspendido en el aire, como una promesa que nadie podía firmar. Y cuando una promesa se rompe, el resentimiento no se evapora, se hereda. En los meses posteriores, el país entró en una espiral que la historia llamaría la violencia. No fue una sola guerra con un frente claro, fue una suma de guerras pequeñas. Por tierras, por venganzas, por control local, por supervivencia. Hubo desplazamientos, masacres, pueblos enteros marcados por el terror. La política dejó de ser solo debate, se volvió sentencia. Y en ese escenario, la figura de Gaitán se convirtió en un fantasma que aparecía en cada conversación. Si él estuviera vivo, esa frase, repetida miles de veces, fue una forma de duelo y también una forma de acusación. Pero aquí viene otro giro, más incómodo. La muerte de Gaitán también sirvió para que muchos, incluso algunos que lo temían, lo domesticaran después de muerto. Lo convirtieron en estatua, en retrato, en símbolo abstracto, porque un Gaitán de bronce no organiza comités, no denuncia oligarquías con nombres propios, no amenaza con ganar elecciones. Un Gaitán muerto puede ser homenajeado sin riesgo. Y así, mientras el país se desangraba, su imagen empezó a ser usada por todos. Por liberales que querían recuperar legitimidad, por sectores populares que buscaban sentido, por intelectuales que intentaban explicar el desastre. Cada quien tomó un pedazo del hombre y lo acomodó a su relato. Pero el verdadero Gaitán, el de carne, el que trabajaba hasta el agotamiento, el que atendía gente en su oficina como si cada caso fuera una deuda personal, quedó atrapado en una paradoja. Había sido demasiado grande para vivir y demasiado útil para morir. Su vida había sido una pelea contra el desprecio social, contra la exclusión, contra la idea de que el pueblo solo sirve para votar y callar. Y su muerte confirmó, para millones, que esa pelea no se ganaba con reglas limpias. En el plano internacional, el 9 de abril también dejó una marca. La conferencia panamericana siguió, pero ya no era la misma. La ciudad en ruinas era un recordatorio de que América Latina no era un tablero tranquilo. En plena Guerra Fría, Estados Unidos miraba con atención cualquier movimiento popular que oliera a revolución. Y aunque Gaitán no era un líder comunista, su proyecto era nacionalista, reformista, profundamente colombiano, su capacidad de movilización masiva lo convertía en una figura inquietante para quienes temían que el continente se incendiara. Su asesinato, en ese contexto, fue leído por algunos como tragedia interna y por otros como síntoma de una región al borde del estallido. Pero para la gente común, esas lecturas geopolíticas eran ruido lejano. Lo que importaba era lo inmediato. El vecino desaparecido, la finca abandonada, el miedo a la noche, la sospecha en la mirada del otro. Y en ese mundo, el nombre de Gaitán se volvió oración y maldición. Oración, porque representaba la esperanza de justicia. Maldición, porque su ausencia parecía haber soltado a los demonios. Y aún así, incluso en medio de la oscuridad, su legado seguía latiendo en una idea simple y peligrosa. Que el pueblo podía ser sujeto político, no decoración. Esa idea no murió con él. Se escondió, cambió de forma, se mezcló con otras luchas, se volvió semilla en terrenos violentos. Y como toda semilla, podía dar frutos distintos. Algunos de organización democrática, otros de radicalización armada, otros de populismo sin freno. La historia posterior de Colombia, sus intentos de reforma, sus estallidos, sus movimientos sociales, sus guerras internas, no puede entenderse sin esa semilla plantada por un hombre que hablaba como si cada palabra fuera una piedra contra un vidrio antiguo. Hay un detalle que vuelve una y otra vez, como un plano final que no se va. Gaitán tenía prisa, no solo por ambición, sino por intuición. Sabía que el país estaba en cuenta regresiva, que la violencia podía devorarlo todo antes de que la democracia alcanzara a corregirse. Por eso organizaba, por eso recorría, por eso atendía, por eso hablaba con esa urgencia que parecía exagerada. Hasta que dejó de serlo. Su límite de tiempo no era una metáfora, era real. Y el 9 de abril lo confirmó con una precisión cruel. Lo más inquietante es que,
Después de su muerte, Colombia siguió viviendo como si todavía estuviera discutiendo con él, como si su voz, apagada a tiros, hubiera quedado resonando en las paredes del país. Cada vez que alguien habla de oligarquía, cada vez que alguien denuncia el divorcio entre la política y la nación real, cada vez que una multitud se reúne y siente que la historia le debe algo, ahí aparece, sin necesidad de invocarlo, Jorge Eliezer Gaitán, el hombre que quiso convertir la rabia en futuro, y terminó convertido en el punto exacto donde el futuro se rompió. Dicen que los muertos descansan, pero hay muertos que no dejan dormir a un país entero. Y si crees que la historia de Jorge Eliezer Gaitán termina con los disparos en la séptima, espera. Lo verdaderamente inquietante es lo que pasó después, cuando su voz ya no podía defenderse. Y aún así, siguió ganando batallas. Porque a veces el poder más grande no lo tiene quien gobierna, sino quien se convierte en una pregunta imposible de cerrar. En las semanas posteriores al 9 de abril, Colombia no solo se llenó de duelo, se llenó de versiones. El cadáver de Gaitán fue enterrado, pero su muerte quedó sin sepultura. La investigación se volvió un laberinto desde el primer minuto, porque el presunto asesino, Juan Roa Sierra, había sido despedazado por la multitud. No hubo juicio, no hubo confesión completa, no hubo un porqué que pudiera sostenerse sin temblar. Y cuando un país no tiene una verdad, fabrica mil. En cafés, en plazas, en oficinas, en cuarteles, la gente hablaba como si cada frase fuera una bala atrasada. Que si lo mandaron a matar, que si fue una conspiración, que si lo empujaron desde adentro, que si lo empujaron desde afuera. Y esa duda, esa grieta, se convirtió en una herencia venenosa. La casa de Gaitán, su espacio íntimo, se transformó en un santuario civil. No era solo una vivienda, era un lugar donde la gente iba a tocar la ausencia, como si el contacto con una pared pudiera devolverles el futuro. Allí, su viuda, Amparo Jaramillo, y su hija, Gloria Gaitán, quedaron atrapadas en una paradoja cruel. Custodiar la memoria de un hombre, que ya no podía defenderse de quienes querían usarlo, porque el gaitanismo, sin Gaitán, se volvió territorio en disputa. Y no era una disputa elegante, era una pelea por el sentido: ¿quién tenía derecho a pronunciar su nombre? ¿Quién podía decir yo soy su heredero sin mentir? El Partido Liberal, que había sido su plataforma y también su campo de batalla, intentó recomponerse, pero lo hizo con una fractura interna que ya no se podía ocultar. Los sectores tradicionales necesitaban estabilidad, las bases populares necesitaban justicia, y entre ambos quedaba el hueco exacto, donde antes estaba Gaitán, ese puente humano que conectaba la rabia con la política. Sin él, el liberalismo se volvió más aparato que movimiento. Y el movimiento, al sentirse huérfano, empezó a buscar otras formas de existir. Algunas fueron sindicales, otras comunitarias, otras clandestinas, y algunas, con el tiempo, se volvieron armadas, no porque Gaitán hubiera predicado la guerra, no lo hizo, sino porque su muerte convenció a muchos de que la puerta electoral podía cerrarse con un tiro. El país entró en una década de sangre que no necesitaba permiso para crecer. La violencia no fue un solo incendio, fue una lluvia de chispas sobre un campo seco. En el campo, el color político se volvió sentencia de vida o muerte. Hubo pueblos donde la gente dormía vestida, por si tocaba correr. Hubo caminos donde el silencio era una trampa. Hubo familias que aprendieron a hablar en clave para no delatarse. Y en medio de ese horror, el nombre de Gaitán funcionaba como un espejo. Cada quien veía lo que necesitaba ver. Para unos, era el mártir que justificaba la venganza. Para otros, el fantasma que demostraba que el orden debía imponerse a cualquier costo. Para muchos, era la prueba de que Colombia había perdido la oportunidad de cambiar sin romperse. Y entonces llegó otro giro, uno que parece contradictorio. Mientras el país se desangraba, el sistema político empezó a absorber a Gaitán, a convertirlo en símbolo manejable, a poner su rostro en actos solemnes, a citarlo en discursos que él habría detestado, a pronunciar su nombre con voz grave mientras se evitaba su mensaje más peligroso: que el país nacional, la gente real, no podía seguir siendo un invitado de piedra en la democracia. Un Gaitán convertido en estatua no organiza multitudes. Un Gaitán convertido en efeméride no exige reformas. Un Gaitán reducido a frase bonita no amenaza a nadie. Y esa domesticación póstuma fue una segunda muerte, más silenciosa, más cómoda para muchos. Pero la memoria no se deja encerrar tan fácil.
En 1953, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla tomó el poder, prometió pacificación. Hubo un respiro parcial, sí, pero también hubo censura, persecución y una sensación de que el país estaba siendo administrado como una emergencia permanente. En ese clima, el gaitanismo sobrevivía como corriente subterránea. No siempre visible, pero siempre presente, como un río que sigue empujando desde abajo. Y cuando cayó Rojas Pinilla y se instaló el Frente Nacional, ese pacto entre liberales y conservadores para turnarse el poder, el fantasma de Gaitán volvió a golpear la puerta con fuerza, porque el Frente Nacional trajo estabilidad institucional, pero también cerró el sistema político a terceros, a disidencias, a nuevas voces. Para muchos, fue como si la historia repitiera la misma burla. Otra vez el país real mirando desde afuera. Ahí aparece el reloj, el límite de tiempo que Gaitán había intuido y que ahora se volvía evidente. Colombia tenía una ventana corta para integrar a su gente sin violencia, y esa ventana se estaba cerrando. Cada año que pasaba sin reformas profundas era un año que alimentaba la idea de que la política era un club privado. Y cuando la política se vuelve club, la desesperación busca otras puertas. En los años 60, nacieron guerrillas que, aunque no fueran gaitanistas en sentido estricto, crecieron en un terreno abonado, por la exclusión y por la memoria de una esperanza asesinada. La historia no es una línea recta, pero sí tiene ecos, y el eco de 1948 retumbó durante décadas. Mientras tanto, la figura de Gaitán se multiplicó en objetos y rituales. Bustos en plazas, nombres de avenidas, colegios, barrios. Su voz, grabada en fragmentos, se escuchaba como si viniera de una radio antigua que todavía supiera decir verdades. Sus discursos se imprimían y se pasaban de mano en mano, y su casa en Bogotá se consolidó como museo, como lugar de peregrinación política y emocional. La gente iba a mirar su escritorio, sus libros, sus fotografías, como si allí estuviera escondida la explicación de todo. Y en cierto modo lo estaba. No la explicación del crimen, sino la explicación del vacío. Gloria Gaitán, su hija, creció dentro de esa tormenta. No heredó solo un apellido. Heredó una guerra por el significado. Defendió la memoria de su padre con una intensidad que incomodó a muchos, porque insistía en que no bastaba con homenajearlo. Había que entenderlo. Y entenderlo implicaba aceptar lo que él denunciaba. Que la desigualdad no era un accidente, que la violencia no era solo barbarie, que el desprecio de clase era una estructura. Esa insistencia mantuvo vivo un Gaitán incómodo, no el de bronce, sino el de carne y conflicto. Y aquí está el detalle más perturbador. Con el paso del tiempo, Gaitán se volvió una especie de prueba moral para Colombia. Cada generación lo reinterpretó según su propia herida. Hubo quienes lo vieron como el gran demócrata popular que pudo evitar el desastre, hubo quienes lo temieron como un caudillo que habría incendiado el país desde el poder, hubo quienes lo usaron como bandera para proyectos que él no habría firmado. Y sin embargo, en todas esas versiones hay una constante. Nadie pudo ignorarlo, porque su vida dejó una pregunta que no envejece. ¿Qué pasa cuando la mayoría siente que la nación no le pertenece? La imagen final no es la del hombre cayendo, es la del país intentando, una y otra vez, responderle. Cada protesta masiva, cada estallido social, cada debate sobre élites y pueblo, cada discusión sobre reformas y exclusión, lleva una sombra de su lenguaje. País nacional y país político siguen siendo dos palabras capaces de encender una sala. Y eso es lo más extraño. Gaitán no gobernó Colombia, pero Colombia ha vivido como si todavía estuviera discutiendo con él, porque su legado no es una lista de leyes firmadas, es una sensibilidad política que cambió el oído de la gente. Antes de Gaitán, muchos aceptaban el orden como destino. Con Gaitán, millones aprendieron a nombrar la injusticia sin pedir permiso. Aprendieron a exigir dignidad como derecho, no como favor. Y esa educación emocional, esa alfabetización de la rabia, no se borra con balas. Se transforma, se desplaza, se esconde y vuelve. Al final, la tragedia de Jorge Eliezer Gaitán no es solo que lo mataran cuando estaba a las puertas del poder, es que lo mataron cuando el país estaba a las puertas de una decisión histórica: abrirse o romperse. Y Colombia, sin su voz, sin su freno, sin su puente, se rompió de maneras que todavía duelen. Por eso su historia no se cierra con un epitafio. Se cierra, si es que se puede cerrar, con una escena que se repite en distintas épocas. Una multitud mirando hacia arriba, buscando a alguien que traduzca su vida en futuro. Y en ese instante, aunque nadie lo diga en voz alta,
la pregunta vuelve como un disparo que no termina de sonar. Si Gaitán hubiera vivido, ¿habríamos sido otro país? Y lo más duro es que esa pregunta, 70, 80 años después, sigue teniendo la misma fuerza. Como si el tiempo, para Colombia, se hubiera quedado detenido un segundo después del 9 de abril de 1948. Como si la historia todavía estuviera esperando que alguien termine la frase que él no alcanzó a pronunciar.